Hola, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica en Tapiales. La verdad que es un gusto poder saludarles en este domingo y bueno, esperar sinceramente que al abrir la palabra de Dios podamos ser edificados mutuamente. Así que bueno, en este día me gustaría que consideremos un tema que realmente me llama mucho la atención. Ya llevamos casi un año de esta famosa pandemia que llegó acá y hay un factor que ha crecido mucho en las personas, es el hecho de la paciencia. ¿Sí? Es como un problema que se ha generalizado la impaciencia, los roces, los conflictos, y me gustaría que hagamos un poquito en cuanto a esta virtud, la paciencia. ¿Sí? Por eso quiero que en este día podamos considerar, en primer lugar, algunos casos en los cuales necesitamos de la paciencia. También vamos a considerar un concepto o conceptos en cuanto a la paciencia. Vamos a ver también consejos de la palabra de Dios sobre la paciencia y finalmente una conclusión en cuanto a la paciencia. Así que bueno, vamos al tema de, primero que todo, algunos casos. Yo creo que todos necesitamos cultivar esta virtud. ¿Por qué? Porque realmente somos o tendemos mucho a la impaciencia. Les doy algunos ejemplos, algunos casos. Estás en la fila del supermercado, ya es casi tu turno, pero de repente la cajera que está en la fila donde estás cierra la caja y dice tienen que buscar otra caja. ¿Cómo te sentís? O la persona que está antes de tu turno, de repente se equivocó, no tenía plata, tiene que ser todo un tema de una devolución y hace que se alargue el tiempo de espera. O estás en un semáforo, tienes un auto adelante, estás apurado, de repente el semáforo cambia a verde, pero el auto adelante no arranca, no sabes qué le pasa, pero no arrancó. ¿Cómo te sentís? O vas a alguna oficina pública a hacer algún reclamo o algún lugar para que te atiendan y te hacen esperar y no te dan respuesta. Pero creo que sobre todo la paciencia o la falta de ella, digamos así, la impaciencia se manifiesta sobre todo en la propia casa. Por ejemplo, cuando tu esposo o tu esposa te pide que repitas lo que le contaste. ¿Te sentís contento de contarle de vuelta todo lo que ya dijiste antes? O cuando, por ejemplo, tu esposo o tu esposa no están listos para salir. Dijeron salir a las 10 y de repente son las 9:59 y todavía no se ha terminado de alistar. O cuando tus hijos mantienen un desorden constante en la casa y sientes que están sembrando en piedras. O cuando quizás tus hijos vuelcan el vaso con la bebida de jugo o agua o gaseosa en la mesa, ¿cómo reaccionas? Porque paréntesis, ¿no? Cuando alguien de afuera, un invitado, hace lo mismo, tenemos mucha más paciencia que la que tenemos con nuestros propios hijos. ¿O qué pasa cuando tus hijos tienen malas costumbres, que todavía has querido marcarles, pero siguen comiendo con la boca abierta o siguen sin ayudar con los quehaceres de la casa? La paciencia. ¿Sí? Son muchos casos que podríamos nombrar en cuanto a las cosas o momentos en que necesitamos paciencia. Pero vamos a definir un poquito, vamos a ver algunos conceptos en cuanto a la paciencia. Primero vamos a definir un poquito lo que es la impaciencia. Alguien dijo así, la impaciencia es una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas que generalmente cometen los demás sin intención. Es una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas de los otros que generalmente cometen sin intención. Y pueden manifestarse con palabras o gestos destinados a humillar a la persona que me causó esa molestia. Es decir, le hago caras o le digo cosas hirientes, solamente porque causaron en mí ese sentimiento. Paciencia. Bueno, en la palabra de Dios hay dos palabras, por lo menos, diferentes que se refieren a la paciencia. Una de las palabras que aparece aquí en la palabra de Dios es la palabra macrotumia. Macrotumia. Se encuentra, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Después de mencionar las obras de la carne, el apóstol Pablo va a mencionar el fruto del Espíritu. Dice así, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el apóstol Pablo va a mencionar la paciencia. La palabra que aparece aquí para paciencia es la palabra macrotumia, que se puede traducir como largura de ánimo. Es decir,
la capacidad de soportar mucho las fallas de otras personas, pero acompañado con lentitud para hablar hiriendo. Tengo una capacidad para soportar por mucho tiempo las faltas de otros, pero también soy lento para hablar hiriendo a las demás personas. Macrotumia. La segunda palabra que aparece en la palabra de Dios para paciencia la encontramos en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice así el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la palabra no es macrotumia, aquí la palabra es upomone, upomone. Y la traducción de esta palabra sería así, o la transliteración sería una característica de un creyente que no se desvía de su propósito ni de su lealtad a Dios, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Es decir, aquella persona que a pesar de estar sufriendo mucho en diversas pruebas se mantiene fiel a Dios, tiene upomone, tiene esta paciencia. Se puede traducir como firmeza, constancia, resistencia, pero es algo que realmente es único. Upomone, macrotumia y upomone. Alguien también dijo que otro concepto en cuanto a paciencia sería aprender a esperar el tiempo de Dios. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Entonces, hemos visto casos en que necesitamos paciencia. Vimos que en la familia sobre todo se necesita desarrollar la paciencia, ¿no? Ahora vimos conceptos y entendemos que hay dos términos en la Biblia. Uno es macrotumia, largura de ánimo, acompañada por lentitud para hablar hiriendo, y la otra es upomone, que da la idea de justamente de poder resistir, afirmarme aunque tengo muchas pruebas y muchas dificultades, ser fiel a Dios sin desviarme del propósito que Él tiene para mi vida. Pero vamos a ver ahora entonces algunos consejos que tiene la palabra de Dios en cuanto a la paciencia. Déjame decirte lo siguiente. Tanto en Efesios capítulo 5, versículo 22, cuando se refiere a la paciencia macrotumia, que es fruto del Espíritu Santo, como en Santiago, cuando habla acerca de la paciencia como upomone, es decir, el hecho de poder aguantar en medio de la prueba, las dos fuentes, los dos orígenes son Dios. O sea, Dios es el que produce el fruto del Espíritu en nosotros y Dios es el que puede producir también la paciencia frente a las pruebas, porque es Dios el que da las pruebas para perfeccionarnos. Recuerden lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, dice que es necesario que por un tiempo seamos probados. ¿Por qué? Porque sometida a prueba nuestra fe sea hallada más pura que el oro. O sea, es importante pasar por pruebas para que podamos perfeccionar nuestra fe. Y esas pruebas van a producir paciencia en nuestra vida. Como dijo alguna vez alguien, fue donde el pastor dijo, pastor, ore para que tenga más paciencia. Y el pastor dijo, bueno, sí, vamos a orar. Señor, te pido para que hoy esta persona pueda tener muchas pruebas, para que tenga gente difícil a su alrededor, que le haga la vida imposible. Entonces ese hombre paró y dijo, no, pastor, ¿qué está haciendo? Entonces el pastor le dijo, para poder tener la paciencia que Dios quiere que tengamos, tenemos que tener gente alrededor que es insoportable y también tenemos que tener pruebas que nos ayuden a ser más pacientes. Eso es. Las dos cosas vienen de parte de Dios. Vamos a algunos versículos en los cuales Dios nos aconseja tener paciencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13, un capítulo muy conocido, en el cual dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y aquí paramos un momento y quizás vos me decís, pero ¿dónde dice aquí paciencia? Bueno, lo dice en la primera palabra que describe el amor. Cuando dice el amor es sufrido, la palabra allí sufrido es la palabra macrotumia, la misma palabra que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 22, hablando de ese fruto del Espíritu. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor es paciente. O sea, que para poder aplicar la paciencia en mi vida diaria tengo que actuar en amor hacia los demás. Es algo que es importante aquí. En un ratito vamos a ampliar un poquito más este concepto. Pero el amor es paciente, el amor es sufrido.
Efesios capítulo 4. Efesios 4. Recuerden que Efesios, a partir del capítulo 4, es una parte práctica de la vida cristiana. Efesios 4 dice, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Nuevamente aquí el concepto de macrotumia. Dice aquí que para tener equilibrio en la vida cristiana necesito de la humildad, la mansedumbre, que es tener las emociones bajo control, y la paciencia. La paciencia para soportar a todos los demás, que aunque pueden llegar a ser muy complicados, sin embargo, el consejo de la palabra de Dios es que yo pueda ser paciente para con ellos, ser paciente. Eso es lo que la Biblia quiere. Para tener en la vida cristiana tengo que tener humildad, mansedumbre y ser paciente los unos con los otros, y repite, en amor. Colosenses capítulo 3, dice así la palabra de Dios, en el versículo 12, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Aquí repite nuevamente el concepto de que el consejo de la palabra de Dios es que podemos tener macrotumia unos para con otros. Cuando tenemos macrotumia podemos soportarnos los unos a los otros en amor. Y así de esa forma también podemos perdonar a los otros como Cristo nos perdonó a nosotros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Sí? Entonces, macrotumia, paciencia. El consejo bíblico en todo momento es paciencia. Bueno, pero es que realmente no conoces a tal persona que me ha hecho la vida imposible. No conoces a esta otra persona que realmente no se puede tener paciencia. Bueno, un consejo más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice así el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y fíjate, que seáis pacientes para con todos. O sea, todos incluye todos. El consejo de la palabra de Dios es que apliquemos la macrotumia con todos, con todos. Acordate, por favor, macrotumia es largura de ánimo, es el hecho de poder soportar por mucho tiempo a las personas que son complicadas y ser lentos para llegar a ofender, a hablar palabras hirientes. Macrotumia. El Señor quiere realmente y lo manifiesta en su palabra que tenemos que ser pacientes, tenemos que tener macrotumia. Es algo importantísimo, la macrotumia. Ahora, yo te mencioné dos palabras, macrotumia y también te mencioné upomone. Bueno, la Biblia también da consejos en cuanto a upomone. Fíjate, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, dice así la palabra de Dios. El versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, paciencia. Upomone. El Señor quiere, y su voluntad claramente aquí manifestada es que realmente Él pueda generar en nosotros la paciencia a través de las tribulaciones. Y esas tribulaciones nos van a ayudar a tener esperanza también por medio de la paciencia. Entonces es importante tener upomone en nuestras vidas. En 2 Corintios 1:6 el apóstol Pablo va hablando acerca de que las pruebas son necesarias para experimentar el consuelo de Dios. Y dice que cuando nosotros somos consolados por Dios, podemos también consolar a otros que también están pasando por pruebas. Y allí la expresión nuevamente es upomone, es decir, las pruebas me ayudan a mí a poder ser resistente,
a poder tener firmeza en medio de las pruebas, para poder tener esa paciencia necesaria. Upomone. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Dice así la palabra de Dios en el versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí el apóstol Santiago va diciendo, miren, o sea, así como escucharon alguna vez de hombres que sufrieron mucho, como Job, por ejemplo, fue un hombre que tuvo paciencia, tuvo upomone. ¿Por qué? Porque este hombre, siendo un hombre rico, con muchos hijos, muchas propiedades, muchas posesiones, de repente perdió todo en un instante. Y sin embargo, su paciencia, su upomone se manifestó constantemente. ¿En qué? En esperar el tiempo de Dios. Constantemente vemos a Job que él esperaba en Dios y confiaba en Dios y confiaba que Dios lo podía restaurar, que de hecho Dios lo restauró. Dice que al final de la prueba, Dios le dio el doble de todo lo que tenía. El doble. Porque fue un hombre que se dejó controlar por el upomone de Dios. Y un versículo que a mí me encanta mucho, 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro 1. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. ¿Sí? Entonces es evidente que Dios quiere que añadamos el upomón en nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, dice que tiene que haber virtud, tiene que haber conocimiento, dominio propio y la paciencia. Y la paciencia nos va a ayudar a ser más piadosos, el upomone. El consejo de Dios está marcado acá. En macrotumia, en poder soportar a los hermanos, aún a los difíciles, a todos. Tenemos que ser pacientes para con todos. Tenemos que tener equilibrio en la vida cristiana, con humildad, con mansedumbre, pero con paciencia. Todo esto en amor. Pero también tenemos que tener upomone para con los demás. Tenemos que aprender a poder soportar en medio de las pruebas, a mantenerme firme, a tener resistencia, sabiendo que Dios tiene un propósito que es superior a lo que yo puedo llegar a imaginar. Y aunque esté pasando por un momento de prueba, al final Dios va a perfeccionar mi fe. Al final Dios se va a exaltar. Y como dice el mismo apóstol Pedro, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Yo te dije que son tanto macrotumia como upomone, son cosas que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es paciente para con nosotros. Él mismo es paciente. Fíjense por favor. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, dice aquí, la paciencia de Dios es para salvación. O sea, Dios es una persona que es paciente para con todos. Dios es paciente. Y Él, en su paciencia, por eso también nos da tiempo para que podamos seguir predicando, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos sean salvos. La paciencia de Dios. Y Romanos capítulo 15, en el versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y la consolación. O sea, Dios es un Dios que es experto en paciencia. Dios es experto en macrotumia y también Dios, a través de Jesucristo, fue experto también en upomone, que a pesar del sufrimiento, Él puso sus ojos en la meta. ¿Cuál es la meta? El hecho de que muchos llegan a ser salvos. Dios es el Dios de la paciencia. Entonces dijimos, algunos casos en que necesitamos la paciencia. Sí, vivimos en un mundo descontrolado, en un mundo que quiere todo inmediatamente, en un mundo que tiene un ritmo desenfrenado. Pero necesitamos ejercitar la paciencia en este mundo, pero sobre todo en el hogar. Marca paciencia constantemente en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos. Necesitamos ser pacientes. Dijimos también algunos conceptos en cuanto a la paciencia. Dijimos que la impaciencia se manifiesta porque nos molesta y llegamos a herir a las personas porque nos molestaron. Pero que la paciencia tiene dos conceptos en el Nuevo Testamento. Macrotumia, largura de ánimo, la capacidad de resistir
a las personas por mucho tiempo y ser lentos para hablarles de una forma hiriente. Pero también dijimos que estaba upomone, que era la capacidad de resistir, de no moverse del propósito, de no desviarme a pesar del sufrimiento de las pruebas, de poder estar allí firme en el Señor y saber esperar el tiempo de Dios. Pero ahora vamos a ver, después de ver los consejos también de la palabra de Dios para nuestra vida en cuanto a la necesidad de ser pacientes en macrotumia con todos y también la necesidad de ser pacientes en lupomone frente a las pruebas, vamos a ver algunas conclusiones. Proverbios, capítulo 19. Proverbios 19, dice el versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La conclusión que podemos llegar es decir, o sea, más allá de lo que una persona pueda llegar a hacerme para molestarme, más allá de lo que una persona pueda llegar a hacerme en ofensa, yo tengo que aprender a aplicar esto. Aprender a detener el furor, porque lamentablemente la impaciencia es muy cercana al enojo. Entonces tengo que aprender a detener mi furor y más bien aprender a pasar por alto la ofensa. Tengo que aprender a que realmente no me afecte la ofensa de mi hermano. Tengo que ser paciente. Alguien dijo que la medida de la ofensa es la medida del orgullo. O sea que entre más orgulloso soy, más me va a afectar a mí la ofensa. Entonces tengo que aprender a tener humildad, mansedumbre y paciencia. Tengo que aprender a pasar por alto la ofensa. Otro versículo más. Un versículo que se repite 3 veces en la palabra de Dios y por lo tanto es importante. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, dice el versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Te dije que lo repite 3 veces, lo repite acá en Primera de Pedro, también aparece en Proverbios capítulo 10, versículo 12, y también aparece el mismo concepto en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, te mencioné antes, el amor es sufrido, es macrotumia. Yo tengo que aprender a amar a mis hermanos de tal forma que realmente la macrotumia se manifieste en mi vida. De tal forma que yo pueda realmente pasar por alto la ofensa, pero también de tal forma que yo pueda amar tanto a la otra persona que no me importe lo que hizo. Amarlo de tal forma que cubra estos pecados por amor. Es decir, no es que no me importa, es que simplemente decido ser paciente con esa persona a pesar de su pecado. Es lo que yo decido, por amor. Es decir, tengo que aprender a ponerme en el lugar de la otra persona. Tengo que aprender a ponerme en el lugar de la otra persona. Hace un tiempo vi un video que me gustó muchísimo. Estaba allí, es un padre ya mayor, ya grande, con Alzheimer y al lado su hijo. De repente este hombre con Alzheimer ve un pajarito y pregunta, ¿qué es esto? Y el hijo le dice, un pájaro, papá. Enseguida el pájaro vuela y el padre vuelve a ver al pajarito y pregunta, ¿qué es eso? El hijo le dice, un pájaro, papá, te lo dije ya. La tercera vez vuelve el padre a ver el pajarito y pregunta, ¿qué es eso? Y el hijo ya enojado dice, papá, te dije que es un pájaro. Viene una cuarta vez, el padre vuelve a preguntar, ¿qué es eso? Y ya el hijo se saca completamente, te lo dije ya 4 veces, es un pájaro, no me preguntes más. Entonces el padre se levanta y va y busca un libro. Y cuando vuelve con ese libro, que era un diario de registro de los eventos más importantes, le da al hijo y le marca algo para que el hijo lea. Y allí el hijo lee. Un escrito del padre cuando era joven, y dice el padre, dice, hoy fui con mi hijo de 3 años al parque. Estando allí vimos un pájaro y mi hijo me preguntó, ¿qué es eso? Y le respondí, un pájaro. Y mi hijo me preguntó lo mismo 21 veces, y las 21 veces le respondí con una sonrisa, un abrazo y un beso, le dije, es un pájaro. Cuando el hijo lee esto, se da cuenta de la diferencia entre el padre y él.
El padre fue paciente con él cuando él solamente tenía 3 años, pero ahora él no fue paciente con su padre con Alzheimer y ya se exasperó con solamente 4 veces. ¿Cuánto necesitamos aplicar 1 Pedro 4:8 en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos aplicar la macrotumia en nuestras vidas para saber perfectamente ponerme en el lugar del otro? Necesitamos permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Necesitamos depender de Dios, someternos a Él, obedecer la palabra. Necesitamos caminar constantemente en la verdad. Pero también, mis hermanos, necesitamos aprender a mantenernos firmes en las pruebas. Necesitamos entender de que la prueba va a producir paciencia y la paciencia va a traer un fruto que va a ser maravilloso. Mis hermanos, estamos pasando una prueba muy larga ya, muy larga. Hay personas que conocemos que han pasado por la enfermedad. Hay personas que conocemos que han partido de la presencia del Señor. Hay personas que conocemos que han pasado momentos muy difíciles. Y sin embargo, muchos de ellos se han mantenido firmes en las pruebas. Qué gran ejemplo para nuestra vida. No sé lo que tiene Dios para nosotros más adelante, pero sé una cosa, que necesito cada día afirmarme en medio de la prueba. Como dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Yo quiero tener ese amor por Dios tan grande que me permita afirmarme y que aunque venga la tormenta, aunque venga la prueba, yo pueda decir, aquí estoy, Señor, firme, upomone, upomone. Necesitamos macrotumia y upomone constantemente en nuestras vidas. Hace un par de semanas estaba leyendo en Lucas, capítulo 18, cuando el Señor comienza a mencionar 2 historias. Por un lado, Él menciona a una mujer, una viuda que necesita justicia. Entonces esta mujer va cada día buscando justicia de parte de un juez que dice la Biblia que es un juez injusto. Es un juez injusto. Pero la mujer va cada día delante del juez. Entonces el juez, cansado, le hace justicia a la mujer. No porque sea injusto, sino porque la mujer fue insistente, fue persistente. Y enseguida después menciona la historia de un fariseo y un publicano. Y dice que este fariseo levantaba sus ojos al cielo y decía, gracias Dios porque no soy como este publicano. Pues yo ofrendo, yo cumplo con lo que me piden, yo hago por los demás, yo. Y el Señor dice, en cambio el publicano ni se atrevía a levantar los ojos al cielo y decía, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador. Entonces pensaban que en estas 2 historias de Lucas 18 se presenta las 2 necesidades de paciencia que tenemos. Por un lado necesitamos ser pacientes y constantes en medio de la prueba y seguir orando, como esta mujer que realmente insistió tanto que el juez injusto le hizo justicia. No te desanimes, mi querido hermano, en medio de la prueba. Sigue orando, sigue confiando hasta que Dios responda. Dios responde sí, no o espera. Pero no te desalientes, sigue confiando en el Señor. Sigue allí, firme. Van a pasar los años, quizás, los meses, los días, no sé. Pero Dios dice que Él va a responder porque Él sí es el juez justo. Él sí escucha y Él sí va a hacer justicia verdadera. Pero por otro lado, también veía ahí el hecho de ponerse en el lugar del otro. Si yo soy consciente que soy pecador, así como el publicano, si soy consciente que yo soy tan falible, con tantos errores en mi vida, con tantas fallas, mi obligación es ser paciente con mi hermano que también es como yo. Me tengo que aprender a poner en el lugar de mi hermano, sabiendo que yo soy tan falible como él o mucho más que él. Mis queridos hermanos, Dios quiere que seamos pacientes. Dios quiere que cultivemos la paciencia en nuestras vidas. Quizás en este momento sea la necesidad de desarrollar macrotumia en tu vida. Bueno, permite que el Espíritu Santo te controle. Quizás sea la necesidad de forjar upomón en tu vida. Bueno, Dios va a enviar pruebas a tu vida, pero mantente firme. No te desvíes del propósito de Dios. Porque aquí lo importante es cumplir con lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos pacientes para con todos. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Nos estamos viendo.